un hombre y una mujer rezan la oración de Ángelus, un cuadro pintado por Milley, en la oración que recuerda del ángel haciendo la anunciación a María. Es un cuadro pintado que está en el Museo del Louvre. Ahí lo tenéis. Un cuadro de colores oscuros, un cuadro donde encuentra una pareja en un campo con algunas herramientas de trabajo. Posiblemente allí abajo se encuentre una canasta de patatas o lo que sea, y parece ser que están orando, aunque Millet había puesto el nombre del cuadro de la oración, pero Dalí encuentra en este cuadro a una información diferente de la que él percibe que hay en el cuadro. Dalí dice, parece ser que en vez de una oración están en contrición, en tristeza y quebrantamiento. Nadie ve eso a no ser Dalí. Dalí pide al Museo del Louvre que se haga un rayo X, una radiografía de este cuadro y que intente averiguar si hay alguna información atrás de esto. Esto ocurre cuando Dalí, cuando era adolescente, sus padres le llevan al cementerio y le dicen, ahí está la tumba de tu hermano. Y le enseña su hermano que había muerto 9 meses antes de Dalí nacer. Y el nombre de su hermano era Salvador Dalí. Dalí tuvo que luchar muchos años para afirmar su identidad y decir exactamente que el Salvador Dalí no era aquel que estaba en la tumba, pero era él mismo, aunque sus padres creían que era una encarnación de su hijo. Y Dalí luchó muchos años para entender o hacerse entender de que él era el verdadero Salvador Dalí. Salvador Dalí se encuentra con este cuadro y pide intensamente al Museo del Louvre que haga esta radiografía. Y con tanta insistencia el Museo del Louvre lo hace. Identifican lo que en vez de ser una canasta con algunos frutos o patatas, es un ataúd que está allí. Y están llorando la muerte posiblemente de un niño o de alguien. Un cuadro transmite mucho de lo que un pintor quiere hablar. Unas palabras o unas letras de un escritor transmiten mucho lo que el escritor quiere hablar. Un plato transmite mucho de lo que un cocinero quiere transmitir a sus comensales. El teatro, lo que el teatro transmite, dice mucho de lo que el director quiere transmitir a su público. De esta manera yo puedo pintar un cuadro, puedo escribir un libro, puedo hacer un plato y quiero transmitir algo de mí o de mi pensamiento hacia vosotros o de alguien hacia el que va a recibir la comunicación. Pero no hay mejor manera de transmitir una información y que esa información llegue clara y transparente que tener un propio hijo. Si tú paras para pensar, tu hijo es la exactitud de quién eres tú. Los comportamientos, el pensamiento, la forma, el carácter, el ADN, todo lo que ese hijo tenga, todo lo que Martina tiene exactamente de mí y puede transmitir exactamente cómo yo soy. Nos deparamos con este texto y es un resumen o un inicio para hacer un resumen de la vida y el ministerio de Jesús entero. Dios transmite a su pueblo, a sus discípulos,
de que Él es la manera como Dios está queriendo relacionarse con Él y transmitir una enseñanza, transmitir unos valores, transmitir vida, transmitir paz, transmitir luz, lo que sea. Pero Dios se hace palpable, Dios se hace físico para que tú lo toques, para que tú lo veas y para que tú lo sientas. Jesús es la expresión máxima de Dios. Si tú quieres entender Dios, tienes que encontrarte en Jesús. Si no encuentras en Jesús y si no tienes una experiencia en Jesús, nunca vas a entender Dios. ¿Quieres entender por qué Dios? Entiende por qué Jesús. ¿Quieres entender el concepto, las ideas, el carácter de ese Dios? Entiende a Jesús. Entender y tener una experiencia con ese Jesús hace toda la diferencia. Unos años atrás trabajaba en un campamento, como muchos saben, en un campamento del Palabra de Vida allá en Brasil. Y habíamos tenido un problema con 3 jóvenes. Y los 3 jóvenes habían aprontado la suya. Y el pastor y de la semana y algunos miembros del equipo fueron a hablar con estos jóvenes. Y esperando una reprensión o que le canten las 40, ¿no? El pastor se sentó con ellos y les hizo una pregunta capciosa. ¿Cuál fue la última vez que habéis tenido una experiencia con Cristo? Y se quedó un silencio, porque los 3 jóvenes eran de la iglesia, eran de una iglesia. Y preguntaron, ¿cuál fue la última vez que habéis tenido una experiencia con Cristo? Y el cabecilla dijo, no lo sé, no me acuerdo. Y creo que nunca en mi casa hemos tenido una experiencia así. Fue triste para nosotros en ese momento porque se trataba de gente muy cercana dentro del ambiente eclesiástico, del ambiente de iglesia, al cual podemos creer que ya hemos tenido una experiencia con Cristo. Pero puede ser que no. Y Juan viene a traer estas primeras palabras en el capítulo 1 de Juan, de que este Dios se manifiesta, habla, deja claro el mensaje para que sea nítida tu experiencia con ese Cristo, el Verbo. Fíjate tú que Génesis empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Y Juan va a decir, en el principio era el Verbo, ese Verbo de la creación. El Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Verbo, la palabra que exprime estado, acción. Esa palabra se hizo palpable, se hizo física, se hizo transformable de algo que era espiritual o en el campo de las ideas, ahora está de manera física y delante de nosotros. Juan quiere traer la idea de que Dios se transforma en hombre para identificarnos con nosotros, para que la idea de su mensaje sea clara, sea nítida. Ese Dios tiene una persona, tiene voluntad, tiene un carácter, tiene atributos. No es amor, pero vive en amor. No es el poder, pero tiene todo el poder. Entonces, si Cristo es una persona, se hizo una persona, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido últimamente con ese Cristo? Y quiero hablar aquí de 4 puntos distintos donde Dios se manifiesta en poder y en otras perspectivas diferentes en estas facetas de Cristo. En primer lugar,
Dios es el Dios que se manifiesta en poder. Hemos cantado aquí varios cánticos que hablaban sobre el poder, los milagros de Cristo, la transformación, las enseñanzas. Y en todo el momento del ministerio de Cristo, Cristo transmite ese mensaje en poder y con poder. Una persona normal no podría haber hecho eso. Mira que en el pasado, vamos a averiguar si nos recordamos los primeros mensajes de Josué. En el pasado, cuando leímos Génesis, Éxodo, Levítico, Dios hace sus milagros y los eventos más poderosos a través de sus profetas, de sus enviados. Y en el Éxodo está ahí compitiendo de quién es el Dios más poderoso, el Dios de Egipto o el Dios de los hebreos. Entonces es una competición entre poderes, el Dios de Faraón o el Dios de los hebreos. Pero al final Dios en esa competición siempre va a ganar. En Jericó es el Dios que se evidencia a través de victorias y alabanzas. Pero victoria tras victoria y alabanza tras alabanza, como son representados en los salmos y los libros de los salmos de Coré, el pueblo de Israel siempre vuelve al pecado. En Primera de Reyes capítulo 18 vimos que Dios Yahvé compite con Baal. Y está ahí los profetas de Baal intentando clamar su Dios y que mira si tu Dios es más poderoso, pero al final Dios hace caer agua y después hace caer fuego y quema todo. Dios está encima de los dioses de Baal. Pero siempre hay una competición ahí entre los dioses del mundo y el Dios, nuestro Dios creador. Y en el mundo siempre van a interpretar quién es ese Dios o de qué manera podemos entender ese Dios. Entienda bien lo que voy a decir ahora, pero Jesús es el último intento del poder de Dios. Voy a ponerle intento no como alguien, bueno, vamos a intentarlo ahora, si no a la tercera a la vencida, ¿no? No, Jesús es ese bastión, ese intento del poder de Dios definitivo. Y a través de Jesús se transmite ese poder claro de Jesús. Si no, mira lo que pasaría en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, el sentido de fiesta, ese milagro nos da el sentido de fiesta y comunidad. La pesca milagrosa que Jesús hace da un sentido de el Dios que nos sostiene y nos da el mantenimiento día tras día. ¿Es un milagro o no es un milagro en tu vida? El Jesús que sana a un leproso, y estamos llenos de testigos así en nuestra iglesia. Semanas atrás hablábamos de esto, de nuestra iglesia ha sido muy, muy tocada por personas que han tenido problemas de enfermedad y salud. Acabamos de ver una experiencia ahora. Eso es de una manera colectiva y sentimos que Dios nos está sosteniendo de igual manera. El hombre que no podía caminar es el sentido de libertad, del poder de libertad que Dios nos da. Jesús sana a un endemoniado, es el sentido del espíritu libre de las tinieblas. Jesús calma la tempestad, es el sentido del poder del control sobre toda la naturaleza. La resurrección de Lázaro es el sentido del poder de Dios sobre la muerte. Podemos quedar pasivos con todos estos poderes efectivos de que Jesús hace en su ministerio. Podemos quedar pasivos y decir, Jesús es apenas o simplemente un ser humano, un hombre. No, Jesús no lo es. Alguien así no es alguien natural. Aunque lo sea en su forma física y ahora de hombre, Jesús transmite el propio poder de Dios. En segundo lugar,
Jesús es el maestro perfecto. Esther nos ha conducido aquí en la alabanza y nos trajo el testimonio, ¿no?, de cuando los discípulos están en un determinado momento que dicen, no hervía nuestro corazón, no ardía, no tenía calor, fuego en nuestro corazón cuando Jesús enseñaba. Cuando Jesús enseña, tiene que traer transformación a tu corazón. He buscado en Amazon los 10 o los 10 libros más importantes para los altos directivos y consultores, coachings o lo que quieras decir, quieras hablar para grandes empresas, y la influencia que un líder tiene sobre su empresa, sobre sus trabajadores, sobre su comunidad, sea quien sea. En prácticamente los top 10 de los libros más vendidos en Amazon, a CEOs directivos coinciden que Jesús fue el mayor comunicador. Su forma de predicar es tan sencilla, tan profunda, tan cautivante y nunca aburrida. Su forma de discipular, 1, 3, 12, afecta 40, 500. Jesús tiene charlas y conversaciones con personas individuales y profundas, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Nicodemos. Jesús tiene un círculo de amigos de 3, que son los más próximos. Pero Jesús trae para 12 la manera de cómo el evangelio va a impactar este mundo. Impacta a 40, impacta a 500, a 3000 y así va. Un buen líder influencia de 3 a 10 personas. Es la media del estudio que se hizo. En una entrevista, no sé si los jóvenes van a conocerlo, pero no es tan mayor cuanto yo. Fernando Miralles es campeón de España en oratoria y posee 11 premios internacionales en oratoria. En una entrevista le hacen a Fernando Miralles, le dicen, ¿quién es Jesús para ti? Y Fernando Miralles contesta, el mejor comunicador de la historia. ¿Qué valoro yo como un comunicador? Yo no valoro la técnica, yo no valoro las herramientas, yo valoro una buena comunicación. Es decir, ¿cuál es el propósito de comunicar? Que un mensaje se transmite de un punto A a un punto B con el menor número de filtros posibles y que llegue y que perdure. Jesús es extraordinario, decía él. Y además usaba, los jóvenes me van a corregir si digo bien, storytelling, historias cortas. Las parábolas sencillas con personajes simples que todo el mundo pueda entender y con moralejas rápidas. Es fantástico. Jesús inventó el TikTok porque eran palabras cortas de 40 segundos y tenemos clips que impactaban al pueblo, fíjate, por miles y miles y miles de años. El primer creador de contenidos. En la sociedad de hoy, con los medios de hoy, preguntaba el entrevistador, ¿tendría Jesús TikTok o Instagram? No lo sé, pero le harían reels, uno detrás del otro. Confrontó el status quo de la sociedad y el poder de Roma en la actualidad. Y esas pequeñas enseñanzas, las parábolas, las enseñanzas, ¿cuánto tiempo duraba? Cortitas. Es más corta que mi predicación. Entonces voy a intentar ser igual a Jesús. Pasa que nosotros predicadores queremos, como dice Josué, queremos predicar igual que Pablo, pero lo que debemos hacer es ser igual a Jesús. Pero Jesús es este transformador de ideas, de traer una verdadera y poderosa enseñanza en tan poco tiempo, en un espacio, que transformó la sociedad. Y hasta hoy las historias que él contaba sin escribir un libro perduran hasta hoy.
pero también tenemos el Dios que se hizo carne y se humilló y se identificó con nosotros, el tercer punto, con nuestro dolor. ¿A quién le gustan los Juegos Olímpicos? Yo soy un fanático, veo prácticamente o sigo todos los Juegos Olímpicos que tengo de la memoria. 1982, ¿algo mayor aquí? ¿No? Me habéis dejado solo, ¿eh? Está tú ahí. Moscú, ¿no? Fue la primera Juegos Olímpicos que yo tengo memoria. Entonces los sigo. Y hice con Martina, vas a tener este momento, papá hacía esto, tú vas a hacer eso también. Vamos a seguir los Juegos Olímpicos. Y cuando empieza la apertura, fantástica al inicio, al final, ¡wow! Qué tremenda frustración para quienes son creyentes o quienes son cristianos. Y yo me sentí un poquito humillado por esa última representación del cuadro de Leonardo da Vinci y la Santa Cena de Jesús. Pero por un instante yo fui persuadido a creer de que realmente era una humillación para mi fe. Y de hecho estoy equivocado. No hay iglesia, no hay ningún evento, ninguna olimpiada, ninguna marcha LG y ponga las letras que tenga ahí, ningún Cristo gay, no hay ninguna humillación para nuestra fe que un Dios burlado, muerto, herido y crucificado en una cruz romana. No hay nada que el mundo pueda hacer que sea más ultrajante, que sea más humillante que la propia cruz de Cristo. Nada será más humillante que eso. Dios está aceptando a su Hijo en la cruz y le está haciendo pagar con vergüenza, dolor, nuestros pecados. 1 Corintios 5:21, Pablo dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en él. El Dios humillado no fue en ese evento. El Dios humillado fue en aquella cruz. Ya fue humillado. Y esa humillación mayor que esa no la hay. Pablo está diciendo que en esa cruz nuestras llagas fueron sanadas. Somos una religión, si puedes decir así, una religión, una confesión, un estilo de vida, lo que sea. Somos una creencia basada en la humillación. El Dios que se transforma de Dios a hombre, que deja toda su grandeza, el Dios hombre que es muerto en una cruz, de la manera como es esta humillación, este proceso de Dios que pasa a través de Cristo, que nuestra religión, nuestra creencia, nuestra fe, diga lo que diga, está basada. Tu fe está basada en una humillación. Fuimos aquí puestos no para construir imperios. No fuimos puestos aquí para ser una iglesia conocida por su poderío, por su estatus, por su templo, por sus construcciones. Espero muy brevemente que aumentemos el espacio aquí, tengamos un culto solo. Pero no estamos aquí para ser conocidos por nuestro templo, por nuestra fachada, por nuestras luces, por nuestra información técnica, visual. No estamos aquí. Estamos aquí para traer personas de las tinieblas a la luz y que convivan en este espíritu de convivencia de fe en el Cristo humillado. Si no, el propio Cristo no diría: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, las cosas ya estaban solucionadas. Yo crearía un partido político, criminalizaría a determinados actos y violencias. Está todo muy claro. Pero Jesús no politiza. Él no está aquí para crear facción. No estoy, entiendan lo que estoy queriendo decir, que si hay manifestaciones y posiciones, y creo que las debería haber, sobre nos sentimos ultrajados, nos sentimos humillados con este evento que hizo esto, puede haber, pero entiendan que nosotros no estamos aquí para traer justicia del cielo, como los discípulos una vez. ¿Os acordáis? Los discípulos dijeron: Señor, te han rechazado aquí, o quieres que caiga fuego sobre ellos para que quemen a todos. Jesús dijo: no habéis entendido de qué reino estoy hablando. Bienaventurados, hay una bienaventuranza para eso. Bienaventurados sois cuando hablaren mal de vosotros. Hay una bendición tremenda cuando nos humillan. Nos estamos identificando con el Cristo de la cruz y estamos muriendo con Él. Cuando nos humillan, que nos humillen, no pasa nada. Pero en cuarto lugar y último, quiero identificarme con este Jesús que pasa por el ministerio y se identifica como el amigo perfecto, el hombre de poder, el hombre de enseñanza, el hombre de la humillación, es el hombre cercano. Hay unos dichos populares y busqué aquí información con algunas personas y también en internet de los dichos más populares más conocidos en España. Entonces, si no están los que tú conoces, me perdonen, algunos yo los conocía, pero completad la frase conmigo. Si sabéis, amigo en la adversidad, amigo de... ¿No? Amigo en la adversidad, amigo de verdad. Algunos dicen, de verdad. Esta me encanta. Cuentas claras conservan la amistad. Paga lo que tú debes. O deja claro. Esta también, El amigo lo escojo yo. ¿El pariente? No. Por un mal chiste, a un buen amigo perdiste. Cuidado, chicos, ahí de atrás, a contar los chistes. Sé que vas a perder un amigo muy, muy pronto. No busques por amigo ni al rico ni al noble, sino al bueno, aunque sea pobre. Este es mi caso, ¿vale? Entonces soy un amigo. Al buen amigo, abrigo. Dichos populares que expresan las verdades absolutas sobre la amistad, cercanía. Dios es este Dios que se hizo carne y cercano para tener amistad con nosotros. Fijaos que en el Antiguo Testamento decían que a Moisés, como hablaba cualquiera a su compañero, así Dios le hablaba a Moisés. Éxodos 33. Abraham fue llamado amigo de Dios. Enoc era el hombre que anduvo con Dios. Dios tenía esa relación con algunas personas, pero ahora Dios se hace carne y se hace cercano y amigo. Dice Juan 15:15, si pasáis unas páginas, dice: os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Tengo información aquí que quiero pasar para vosotros. Juan afirma en el mismo capítulo 1, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Lázaro era este amigo cercano. Posiblemente entre estos 3 y 5 amigos cercanos al Señor,
y que en determinado momento, esta semana leía un texto que abrió una percepción distinta, que decía, el Dios Jesús evitó la muerte antes del tiempo porque la casa de Lázaro era cerca de Jerusalén. Y en el capítulo anterior dicen, Señor, no vayas a Jerusalén porque allí te quieren matar. Pero Jesús va hasta la casa de Lázaro, de María, Marta y Lázaro, y se encuentra con él. Y en esta experiencia Juan escribe y relata y escribe la percepción de que todos los judíos tienen de aquel momento. El capítulo 11, versículo 34 dice, los judíos le dijeron, Señor, por favor, ven y ve. Y Jesús se para delante del sepulcro de su amigo Lázaro y empieza a llorar. En el versículo 35 dice, Jesús lloró. Juan describe exactamente este sentimiento que el propio Cristo tuvo ahí en ese momento. Juan registra todos los detalles y las reacciones. Y el versículo 36 dice, mirad cómo lo amaba. Mirad cómo lo amaba. Jesús es este amigo cercano. Pero de igual manera, como aquellos 3 jóvenes en aquel campamento dijeron, no me acuerdo de haber tenido una experiencia así y no me acuerdo de haber tenido una experiencia en mi casa. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información de Juan capítulo 1, donde Dios se revela a través del verbo Jesucristo, a través de su enseñanza, a través de su poder, a través de su humillación, a través de los milagros? No podemos quedar de igual manera en esta información. Concluyo. Cristo nos llama de hijos, hermanos y amigos. Jesús escribe, mas a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Dios nos da nuestro nombre y nuestra identidad en Cristo. Jesús es esa única forma perfecta de vivir, porque es el hombre perfecto que vivió de manera perfecta y sin pecado. Jesús es el poder para cambiar tu estatus, tu vida, tu situación. Jesús es el hombre de hacer las transformaciones y los milagros que necesitas. Jesús es el amigo perfecto en los momentos más difíciles. Jesús es la viva expresión del propio Dios. Oremos. Padre amado, gracias Señor porque un día te has manifestado en la forma de hombre y has impactado, Señor, no solo a 12 hombres, pero toda una nación y a todo un mundo. Sin escribir un texto, sin escribir una palabra, su testimonio quedó, Señor, y transforma vidas hoy en día, Señor. Queremos encontrar la experiencia viva que cantamos cántico tras cántico, Señor, de este Dios que transforma nuestra comunidad, del Dios que transforma nuestro estado, nuestro espíritu y nuestra mente, Señor. Haznos, Señor, tener experiencias vivas, marcantes y reales con tu Hijo Jesús. Es lo que oramos en nombre de Jesús. Amén y amén.